Volví a casa y la estaban mostrando con un agente inmobiliario, sin decirme nada. Eso fue lo primero que vi. Un hombre elegante, con traje azul marino, señalando el jardín que yo misma había sembrado con mis propias manos 40 años atrás. A su lado, una pareja joven asentía mientras caminaban por el pasillo donde solían correr mis hijos cuando eran pequeños. Y al fondo, mi hijo mayor, el que llevaba semanas ignorando mis llamadas, sonreía mientras decía: «Sí, tiene buena iluminación natural. Mi madre ya no vive aquí». Me quedé paralizada. El calor del sol se volvió hielo en mis venas. La llave se me cayó de la mano. No podía creerlo. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían vender mi casa sin decirme nada? La casa donde me desvelé con fiebre ajena, donde cociné miles de platos con el corazón cansado pero feliz. ¿Cómo pasé de ser el centro de sus vidas a un estorbo del que querían deshacerse en silencio? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Jamás pensé que mis hijos me verían como una carga. Recuerdo cuando esa frase me sonaba lejana, una advertencia ajena, algo que le pasaba a otras personas. Yo confiaba en mis hijos. Los había criado con todo lo que tuve y lo que no también. Era madre y padre a la vez. Mi esposo, Tomás, murió cuando mis hijos eran pequeños. Un accidente en el trabajo lo dejó tendido en una carretera olvidada, con un chaleco que ya no lo protegía de nada. Desde ese día, prometí que no les faltaría amor, ni comida, ni escuela. Trabajé limpiando casas ajenas, cocinando para otras familias mientras la mía me esperaba con hambre. Dormía 4 horas por noche y a veces lloraba en silencio para no preocuparlos. Aún así, nunca me quejé. Nunca. Porque creía que todo lo que daba me sería devuelto en forma de amor. Durante años viví con la esperanza de que mis hijos, cuando fueran adultos, me cuidarían como yo los cuidé. Pensaba en eso mientras remendaba sus uniformes escolares con manos cansadas, o mientras caminaba 1 hora de regreso a casa, porque prefería gastar el pasaje en un poco más de arroz. Mi hijo mayor, Daniel, fue siempre el más callado, el más serio. Desde niño parecía cargar con algo en la espalda. Yo pensaba que era por la ausencia de su padre, así que me esforcé más con él. Le enseñé a afeitarse, le hablé de mujeres, de respeto, de honor. Lo vi convertirse en un hombre de traje, exitoso, con una esposa refinada y una vida que ya no me incluía. Lucía, mi hija menor, era la que más me abrazaba. Me hacía dibujos, me decía: «Mamá, tú eres todo para mí». Se dormía abrazada a mi pierna. Me prometió 1000 veces que nunca me dejaría sola. Y sin embargo, fue la primera en alejarse cuando me enfermé. Una arritmia leve, dijeron los doctores, pero suficiente para que se empezaran a repartir responsabilidades como si yo ya fuera un estorbo. Al principio me decían que era por mi bien, que me fuera unos días a la casa de Daniel mientras hacían unas reparaciones en la mía. Luego, que mejor me quedara un poco más. Cuando preguntaba por mis cosas, me decían que estaban guardadas. Cuando pedía volver, cambiaban de tema. Hasta que un día, Lucía me miró con ojos tristes y dijo: «Mamá, tú sabes que ya no puedes vivir sola». No respondí. Tenía la garganta cerrada. Claro que podía. Solo necesitaba mi espacio, mi rutina, mis cosas. Pero ellos ya habían decidido. Y fue entonces cuando llegó el segundo golpe, el que nunca olvidaré. Me mandaron al cuarto de servicio, un colchón entre la lavadora y la basura. Sí, eso fue lo que me dieron. Daniel, mi hijo, me llevó a su casa, una moderna y fría construcción sin alma, y me condujo por la cocina hacia una puerta angosta. «Aquí puedes dormir, mamá. Es provisional», me dijo. Provisional. Abrí la puerta y lo que vi fue una especie de trastero, con la lavadora aún con pelusa en la tapa, productos de limpieza por el suelo y un colchón inflable arrimado entre bolsas negras con ropa vieja. Ahí debía dormir yo. Ahí, donde ni siquiera podía sentarme sin oler lejía.
donde cada noche escuchaba el goteo del fregadero como un reloj que marcaba mi olvido. No me dieron televisor, no me dieron privacidad. Cuando quise usar el baño me dijeron que por favor esperara a que terminaran de cenar los niños. Una noche incluso me llamaron la atención por abrir la heladera sin pedir permiso. «Mamá, respeta las normas de la casa», dijo mi nuera con una sonrisa tensa. ¿Normas? ¿En qué momento me convertí en una intrusa? Intenté hablar con Lucía. Le conté lo del colchón, el olor, lo sola que me sentía. Me respondió con un mensaje de voz. «Ay, mamá, Daniel hace lo que puede. No seas ingrata, ingrata». Esa palabra me dio vueltas toda la noche, ingrata, después de haber vendido mi vida para que ellos pudieran tener una. Pasaron semanas. Perdí la cuenta de los días. Me levantaba temprano para no molestar y me acostaba tarde para no coincidir con nadie. Ya no cocinaba. Ya no reía. Me convertí en una sombra que caminaba de puntillas por una casa que no era mía. Daniel, cada vez más distante, me hablaba con frases cortas. «¿Ya comiste? ¿Tomaste tus pastillas? Hoy tenemos visita. Mejor quédate en tu cuarto». Mi cuarto. Ese cubículo entre escobas y lavadoras. Una mañana decidí salir a caminar. Tomé mi bolso, mis llaves viejas, y le dije a mi nuera que regresaría en un par de horas. Caminé hasta el parque donde solía llevar a los niños cuando eran pequeños. Me senté en la misma banca donde alguna vez les canté canciones para dormir. Y lloré. Lloré como cuando murió Tomás. Lloré como cuando no teníamos ni para leche. Lloré por mí, por la mujer en la que me había convertido, invisible, molesta, cansada. Esa tarde tomé una decisión. Volvería a mi casa, aunque estuviera sin terminar, aunque tuviera que arreglarla sola. Quería mis cosas, mis plantas, mis fotografías. No iba a morir como un mueble arrumbado. Tomé un taxi, con lo poco que me quedaba. Le di la dirección como quien le da al corazón su última oportunidad. Durante el trayecto, me imaginé entrando, abriendo las ventanas, sintiendo el aire de mi hogar. Me imaginé el olor a pan tostado, la mecedora en el patio, el reloj de pared que me regaló Tomás. Pero cuando llegué, volví a casa y la estaban mostrando con un agente inmobiliario, sin decirme nada. Había un cartel grande afuera. «Se vende. Excelente oportunidad». No entendía. Pensé que me había equivocado, que quizás era una casa vecina, pero número. Era mi casa, mi jardín, mis macetas, mi puerta. Y adentro un hombre de corbata abría ventanas mientras una pareja joven recorría la sala como si ya fuera suya. Tenían un bebé en brazos. Reían. El agente inmobiliario les decía: «La dueña falleció hace poco. Es una herencia en proceso, sin ocupantes. Todo en regla. Me quedé de piedra». «Disculpe», le dije al agente con voz temblorosa. «Yo soy la dueña». Él me miró con una mezcla de duda y lástima. «¿Perdón? ¿Usted es la señora Carmen? ¿La madre de Daniel?» «Sí, esa misma». El agente se alejó nervioso. La pareja se fue en silencio, y yo me quedé ahí, parada en el marco de la puerta, viendo cómo habían vaciado mis estantes, cómo faltaban mis cuadros, cómo ya no quedaba nada mío. Esa noche no dormí. Llamé a Lucía. No contestó. Llamé a Daniel. Tampoco. Y entonces lo supe. Me habían borrado de sus planes, de sus vidas, de su memoria, como si nunca hubiera existido, como si solo fuera un cuerpo más ocupando espacio. Esa noche volví al cuarto de servicio. El colchón inflable estaba medio desinflado. Nadie me preguntó cómo me fue. Nadie notó que tenía los ojos hinchados. Nadie se dio cuenta de que había perdido algo más que una casa. Había perdido el último lugar del mundo donde aún me sentía persona. A la mañana siguiente, Daniel entró al cuarto sin tocar la puerta. «Mamá, tenemos que hablar». Me senté en el colchón como una niña castigada. «¿Por qué no me avisaste que ibas a vender la casa?
Pregunté sin rodeos. Él suspiró, como si yo fuera una carga emocional que no sabía gestionar. Porque no puedes vivir sola. Esa casa se estaba cayendo. Vendiéndola podemos tener algo de dinero para tus cuidados. ¿Mis cuidados o tu comodidad? Esa pregunta lo incomodó. Bajó la mirada. No hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién, Daniel? ¿Para ti? ¿Para tu esposa que no quiere ni que entre a la cocina? Mamá. No me llames mamá como si me tuvieras lástima. No soy una inválida ni una tonta. Esa casa la construimos tu padre y yo con las manos. ¿Y la vendes sin decirme nada? Daniel me miró, como si no supiera cómo explicarlo, como si yo ya fuera parte del pasado que debía borrarse. No tienes dónde ir, dijo finalmente. Tampoco tengo a dónde quedarme, le respondí. Y ahí supe que no me querían, que no se trataba de protegerme, se trataba de deshacerse de mí, de mi presencia, de mis historias, de mi olor a alcanfor y mi voz temblorosa. Las semanas siguientes fueron un desfile de silencios incómodos. Mis nietos ya no entraban a mi cuarto. Mi nuera me hablaba con frases en tono de compromiso. ¿Quiere algo? ¿Le sirvo té? Y Daniel se volvía más extraño. A veces me miraba con culpa, otras con fastidio. Yo solo le veía los ojos de Tomás y me preguntaba, ¿qué falló? Me convertí en una especie de fantasma funcional. No interfería, no estorbaba, no opinaba, pero tampoco vivía. Un día me acerqué a mi nuera. Le pedí que me llevara a ver a Lucía. Está ocupada, Carmen. No es buen momento. ¿Desde cuándo una madre necesita permiso para ver a su hija? Me miró con una sonrisa falsa. Desde que la hija ya tiene su vida. Me quedé en silencio, porque me dolía más de lo que podía decir, porque entendía que en su mundo yo ya no tenía cabida. Pasó un mes, quizá 2. El tiempo se volvió una sopa espesa, donde todos los días sabían igual. Y una tarde me levanté del colchón con un solo pensamiento. No puedo morir aquí. No así. No olvidada. No como carga. Tomé mi bolso, puse adentro mis pastillas, una foto de Tomás y una muda de ropa. Escribí una carta a mano, con letra temblorosa. La dejé sobre el colchón inflable. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Jamás pensé que mis hijos me verían como una carga. No los culpo. Los crié para volar y volaron. Pero olvidaron mirar atrás. Me voy. No porque no los ame, sino porque me amo lo suficiente para no morir sintiéndome estorbo. Mamá. Caminé hasta la puerta. Crucé el pasillo una última vez. Nadie notó que me iba, y me fui. Salí sin rumbo, pero con una certeza. No quería morir entre lavadoras y bolsas de basura. Tomé un bus. No pregunté a dónde iba. Solo me senté junto a la ventana y dejé que la ciudad pasara, borrosa por las lágrimas. Cada semáforo, cada rostro desconocido, me hacía sentir más liviana. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor no venía de afuera, sino que empezaba a soltarme por dentro. Bajé en un parque, me senté en una banca, saqué la foto de Tomás. ¿Ves lo que somos ahora, amor? Le dije en voz baja. Criamos cuervos. Una mujer mayor se me acercó. Llevaba un carrito con bolsas recicladas. Me preguntó si necesitaba ayuda. Solo un poco de silencio, le dije. Entonces acompáñame, respondió, y caminamos juntas hasta un albergue de ancianos gestionado por voluntarios. Me ofrecieron una cama, una sopa caliente y algo aún más valioso, espacio para ser, para existir, sin que me vieran como carga, sin que me midieran en términos de utilidad. Allí conocí a Clara, una mujer de voz dulce y memoria frágil, a don Alfredo, que aún tocaba el piano aunque le temblaran las manos, y a Teresa, una viuda como yo, que decía, nosotras somos las raíces que ellos cortaron. Me quedé en ese lugar. Empecé a escribir mis recuerdos en un cuaderno, las canciones que cantaba a mis hijos, las recetas que hacía con Tomás, las frases que me decía mi madre.
Era mi manera de resistir al olvido, de reconstruirme. Un día, mientras regaba las plantas del patio, una joven se me acercó. Era voluntaria. «Usted es Carmen, ¿verdad?», asentí. «Un hombre joven vino a preguntar por usted. Dijo que era su hijo». El corazón se me detuvo por un segundo. «¿Dijo cómo se llama?». «Daniel». Me senté, respiré hondo. «¿Y qué quería?». «Verla. Dice que se enteró por la carta que dejó, que la buscó por días». «¿Y se fue?». «Number está en la entrada. ¿Quiere verlo?». No respondí de inmediato. Miré mis manos, tan arrugadas como mi corazón. Pensé en todo lo que dolía aún, pero también pensé en todo lo que había recuperado desde que me fui. «Sí, dile que pase». Daniel entró, más delgado, más viejo, o tal vez yo lo veía con otros ojos. «Mamá», dijo con voz rota. Me mantuve firme. «Te vi vender mi casa. Me mandaste al rincón más oscuro. Me llamaste carga sin decirlo con palabras. ¿Qué vienes a hacer ahora?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «A pedir perdón, a decirte que fui un cobarde, que me dejé llevar por la rutina, por la presión, por mi esposa, que no supe cómo ser hijo cuando tú más me necesitabas». Me dolía escucharlo, pero más me dolería no escucharlo nunca. ¿Sabes qué es lo peor, Daniel? ¿Qué? Que me acostumbré a no tenerlos, y eso no debería pasarle nunca a una madre. Se acercó, tembloroso, quiso tomar mis manos, se las permití, y lloramos, sin palabras, con todo lo que nunca dijimos. No lo abracé como antes, pero tampoco lo rechacé. Los días siguientes me escribió cartas, me trajo a mis nietos, me pidió leer mis cuadernos de memorias, y aunque el daño no desapareció, aprendimos a llamarnos desde la verdad, desde el dolor compartido. A veces iba a su casa, no al cuarto de servicio, a su sala, a su mesa. Me decía: «Mamá, quédate a dormir». Y yo respondía: «Solo si es en una cama de verdad», y me daba una. Lucía también vino un día. Me abrazó sin decir nada. Lloramos juntas. Me dijo que no sabía cómo ayudarme en su momento, que tenía miedo de enfrentar la verdad. Le creí. Porque a veces los hijos también son frágiles, aunque nosotras no lo sepamos. Hoy escribo esto desde una habitación soleada del albergue. Ya no vivo con ellos, pero ahora vienen a mí, no por culpa, por cariño. Me visitan, me traen fotos, nietos, risas. No es perfecto, pero es real. Y eso me basta, porque entendí que criar cuervos no siempre es una maldición. A veces solo hay que dejar que vuelen, para que aprendan a regresar. Y si no regresan, una también aprende a volar sola. Volví a caminar con dignidad, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque ahora sabía quién era sin ellos. Y eso, después de haber sido solo madre durante décadas, es un renacer. Los domingos venían a verme, no todos. A veces fallaban, a veces el almuerzo se cancelaba, o los nietos tenían fútbol. Pero ya no me dolía igual. Aprendí que el amor de madre no se mide por el número de visitas, sino por la serenidad con la que una puede esperar sin desesperar. Lucía trajo un día una cajita. «Esto era tuyo», me dijo. La abrí. Eran mis aretes de perla, los que Tomás me regaló el día que nació nuestro primer hijo. Pensé que estaban perdidos. «Los encontré en un cajón, en una bolsita de plástico», me explicó. «Pensé que te alegrarías». Y lloré, porque eran solo unas perlas, pero en ellas estaba guardado todo lo que fui. Una tarde me preguntaron si quería contar mi historia para un grupo de jóvenes cuidadores. Era parte de un programa de concientización. Dudé. ¿Para qué remover tanto? Pero luego recordé lo importante que es poner palabras al dolor, porque así deja de doler tanto. Me senté frente a un grupo de veinteañeros. Les conté todo, desde que me enamoré de Tomás, hasta la última vez que dormí entre la lavadora y la basura. Algunos lloraron, otros me miraron con rabia contenida, y al final uno de ellos me dijo: «Gracias, señora Carmen. Me hizo pensar en mi abuela. Creo que debo ir a verla».
y supe que algo de mí viviría en otras casas, en otros gestos, que mi historia no solo era mía, sino un espejo para otros. Con el tiempo, me propusieron ayudar en el centro como mediadora entre familias. Yo, que fui silenciada, ahora era voz para otras madres, abuelas, mujeres solas. Escuchaba historias tan parecidas a la mía, que dolía. Pero también me daba fuerza, porque juntas nos sosteníamos. Un día llegó una mujer al albergue. Venía llorando con el rostro apagado. Me mandaron al patio, dijo, en mi propia casa. Le tomé la mano. Yo también dormí entre la lavadora y la basura, le dije. Se quedó en silencio. Luego me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Y así comenzamos una pequeña comunidad dentro del hogar. Las invisibles. Mujeres que habían sido madres, abuelas, esposas, y que ahora, por primera vez, eran simplemente ellas mismas. Nos reuníamos los viernes, leíamos cartas, poemas, cocinábamos cosas sencillas, reíamos, llorábamos. Algunas escribían sus memorias, otras solo escuchaban, pero todas, sin excepción, comenzaban a florecer. Un día cualquiera, Daniel llegó con una propuesta. Mamá, pensé que podrías volver a vivir con nosotros. Le sonreí. ¿Y el cuarto de servicio? ¿Sigue disponible? Bajó la mirada. Number, quiero que tengas tu habitación, con ventana, con sol, con tus cosas. Le agradecí. Le dije que lo pensaría, que me alegraba su gesto, pero también que ahora tenía una vida, una rutina, un lugar donde me sentía respetada. Y aunque dolía, rechacé la invitación, porque aprendí que el amor no siempre significa volver. A veces significa quedarse donde una finalmente es libre. Hoy, cuando escucho a alguien decir, cría cuervos y te sacarán los ojos, no lo niego, porque a veces sí. Pero también he aprendido que algunos cuervos cuando crecen regresan arrepentidos. Y si una no se ha perdido en el dolor, puede verlos no como verdugos, sino como hijos heridos. No justifico lo que me hicieron, no minimizo mi sufrimiento, pero tampoco quiero que sea mi única historia. Soy madre, sí, pero también soy mujer. Fui esposa, hermana, amiga, cantante de cuna, cuidadora de fiebre, cocinera de domingos, escritora de ausencias. Soy todo eso y más. Y ahora que nadie me encierra en una esquina, ahora que nadie me apaga la voz, me descubro cada día un poco más viva. Porque incluso cuando te arrancan los ojos, puedes seguir viendo, con el alma, con la memoria, con el amor que no se deja morir. A veces me preguntan si me arrepiento de algo, si habría hecho las cosas diferente. Claro que sí. Me habría amado más, habría puesto límites, habría dicho más veces no, habría exigido respeto, pero no me culpo, porque nadie nos enseña a ser madres sin borrarnos en el proceso. Nadie nos prepara para el día en que tus hijos te ven como una carga, y no como la mujer que les dio la vida. Me pasé décadas pensando que el amor era sacrificio, y lo fue. Pero también aprendí que el amor necesita espacio, voz, dignidad. Hoy tengo un espejo grande en mi habitación. Antes no me gustaba mirarme. Me dolía ver las arrugas, los ojos tristes, el cuerpo cansado. Ahora me miro diferente. Veo cada línea como una historia, cada pliegue como un poema, cada cana como testigo de mi resistencia. A veces vienen voluntarios jóvenes al albergue. Me miran como si fuera frágil. No saben que soy acero. Les sonrío, les sirvo café y les cuento chistes que hacían reír a Tomás. Algunos me llaman abuela, aunque no sean mis nietos, y me gusta. Me gusta sentir que aún tengo algo que dar. Daniel viene más seguido, me lleva a pasear, me escucha, me mira a los ojos. El otro día me dijo, mamá, perdóname, fui un cobarde, y lloró. Lloró como cuando tenía 8 años y se raspó la rodilla, y lo abracé. No como madre que consuela, sino como mujer que elige perdonar sin olvidar. Lucía me escribe cartas.
No siempre puede venir. Tiene sus hijos, su vida, su culpa. Me cuenta cosas simples, que su hija aprendió a leer, que hizo mi receta de estofado. Y al final de cada carta siempre escribe: gracias por seguir queriéndome aunque no lo merezca. Yo también le escribo. Le hablo de mis flores, de las otras mujeres, de las películas que vemos los jueves. Le digo que la quiero. Porque querer a alguien que te hirió no es debilidad, es fortaleza de alma. Hace poco, me pidieron grabar mi testimonio en video, para una campaña de sensibilización. Me senté frente a la cámara, respiré profundo y comencé: cría cuervos y te sacarán los ojos. Me detuve. Miré al lente. Pero si sobrevives, si aprendes a ver con el alma, también puedes ver cómo algunos de esos cuervos vuelven y traen ramas en el pico para reconstruir. Pusieron la grabación en redes. Nunca imaginé que mi voz llegaría tan lejos. Comenzaron a llegar mensajes de todas partes: mujeres, hombres, hijos, madres. Unos pidiendo perdón, otros agradeciendo, otros simplemente compartiendo su dolor. Y entendí que mi historia, tan pequeña en apariencia, tocó algo más grande. Hoy tengo 74 años. No sé cuánto tiempo me quede, pero cada mañana me levanto, abro la ventana y agradezco. Porque ya no vivo entre la lavadora y la basura. Porque ya no soy una carga, sino una luz encendida en medio de otras sombras. Porque volví a casa, no la física, no la que vendieron sin avisarme, sino esa casa interior donde nadie más decide por mí, donde yo soy la dueña de cada rincón. Y porque aunque crié cuervos, aprendí a volar sin ellos.